Dicho esto, se ha producido también en este periodo un fenómeno nuevo, no nuevo, viejo, pero un fenómeno agudizado: la corrupción urbanística. Todo este movimiento económico, todo este poder construir viviendas a montones, todo este dejar hacer por parte de las alcaldías que se construyeran viviendas en zonas rústicas que no tenían ningún nivel de ordenación urbana, lo consentían porque provocaba ingresos importantes en los ayuntamientos. Y no sé si sabéis, pero os cuento que los ayuntamientos siguen siendo los parientes pobres de este país. Que hace 30 años, en 1979, de cada 100 pesetas que entonces se gastaban en el Estado las administraciones públicas, solamente 13 las gastaban los ayuntamientos. Eran los parientes pobres. 30 años después, de cada 100 euros que se gastan en las administraciones públicas, los ayuntamientos se siguen gastando 13 euros y siguen siendo los parientes pobres. Por eso muchos alcaldes abrieron los brazos a ese desarrollo urbanístico impresionante, porque era dinero que entraba en las cajas de los ayuntamientos. Los alcaldes honrados, honestos, decentes, los que van a la política a servir y no a servirse de la política, espero que algún día este país expulse y repudie de las administraciones públicas a todos los corruptos que van y que degeneran y violan, en nombre de la supuesta democracia, violan lo que son derechos fundamentales de los ciudadanos, el arte noble de la política, el hecho de servir, el hecho republicano que conlleva con toda su expresión la palabra. Esperemos que algún día estos desaparezcan desde el punto de vista y los ciudadanos los rechacen de las administraciones públicas y no nos encontremos con la vergüenza de que alcaldes que han sido, diríamos, cuestionados y que se han demostrado situaciones de corrupción, cuando se han no juzgados, cuando se han vuelto a presentar a las elecciones, haya habido ciudadanos que les han dado más apoyo. Eso se llama la corrupción de la democracia. Y eso tiene que acabarse en nuestro país si queremos de verdad caminar hacia la tercera república, hacia un país de derechos, de igualdades y, en definitiva, a un país de gente decente en la vida política. ¿Por qué? Porque además, al mismo tiempo que entraba dinero en el ayuntamiento, hubo alcaldes que pusieron la mano con aquella teoría de no seas tonto, ya que estás ahí, aprovéchate de la ocasión, y son los que pillaron el cacho que no tenían nunca que haber pillado. Y son los que deterioran, los que crean hastío, los que crean abstención y los que deterioran la opinión pública de los políticos. Hasta el punto de que cuando se hable de políticos o se habla de políticos, en el ranking de profesiones, etcétera, etcétera, aparecemos siempre al final en la cola como los más desprestigiados de este país. Los que desprestigian la política en este país son los políticos corruptos y la gente que permite las corrupciones sin actuar de una manera sólida. Nosotros, en Izquierda Unida, al menos el que está hablando, Julio Anguita, no nos sentimos parte de esa clase política que se habla siempre entre comillas, y esperemos que nunca seamos parte de esa clase política general con la que se nos suele a veces confundir. Tenéis un ejemplo, y no sé cómo voy de hora, tenéis un ejemplo muy concreto de la corrupción en la Comunidad de Madrid. Aquí hubo un voto que dieron los ciudadanos y ciudadanas en un tiempo determinado para esta comunidad autónoma. Votaron mayoritariamente, le dieron el poder al Partido Socialista y a Izquierda Unida. Tenían que conformar gobierno. Hubo 2 personas que se corrompieron. Hubo 2 personas que debieron comprar. Y hubo 2 personas que decidieron cambiar el sentido del voto. Y no permitieron que se pudiera gestar en la Comunidad Autónoma de Madrid un gobierno como habían querido los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de Madrid que tuvieran. Gobierno con el PSOE y con Izquierda Unida. Se hicieron 2 intentos de elegir presidencia, no fue posible y finalmente se tuvieron que convocar nuevas elecciones. Y la gente de Madrid aburrida, siempre nos aburrimos los de izquierdas, los pobres, los humildes, los obreros, decidimos no ir a votar y dejar a ver qué pasaba. La derecha fue y votó al Partido Popular, y hoy tenéis una esperanza en el gobierno. Pero fijaros que aquello fue grave, aquello fue muy grave, porque se violó, se vulneró la soberanía popular, el derecho ciudadano de votar, el ejercicio de ese derecho y sobre todo el resultado de ese derecho. Se violó de una manera flagrante. Pero ¿sabéis cuál es el problema? Que eso no se ha resuelto todavía. Que los poderes políticos no han resuelto todavía la legislación y por tanto se puede volver a reproducir la situación. Y la pregunta es que a los grandes poderes políticos de este país le interesa que la corrupción se pueda producir hasta esos niveles, que se viole la soberanía popular para que vuelvan mañana otro supuesto en otra comunidad autónoma o en esta misma a poder violar esa legalidad, esa soberanía de los ciudadanos. ¿Por qué no cambian la ley?
¿Por qué no impiden que eso se pueda hacer? La pregunta la dejamos en el aire, pero cada uno que me encuentre la respuesta correspondiente. Y cuando digo que no impiden, me estoy refiriendo al Partido Socialista y al Partido Popular, que son los dos grandes partidos mayoritarios que han tenido responsabilidades de gobierno en este país desde la transición democrática. Dicho eso, hay un informe, se llama el informe Auken, que nos ha llamado la atención de una manera severa desde 2005 a España con los casos de corrupción, con la no adopción de medidas por parte del gobierno, que se votó en el Parlamento Europeo, con 324 votos afirmativos, 110 negativos, entre los que estaban los del Partido Socialista Obrero Español y los del Partido Popular también. Hay que tomar nota de estas cosas. Y han puesto en peligro, han dicho en la Unión Europea, que han puesto en peligro hasta los fondos estructurales y los fondos de cohesión en España. Nos pueden sancionar por no cumplir con las condiciones que puso esta relatora, este informe que se hizo, el informe Auken, que se puso sobre la corrupción urbanística en nuestro país. Dicho lo anterior, hoy, en este momento en España, ayer también se aportaba un dato que lo ratificaba, hay 1.027.000 viviendas sin vender. Las viviendas las tienen los banqueros y los promotores urbanísticos y la gente no las puede comprar. En unos casos porque no le dan crédito y en otros casos porque los precios de la vivienda siguen siendo abusivos. Y nosotros hemos hecho un planteamiento desde Izquierda Unida y hemos dicho que el gobierno vaya y compre las viviendas paulatinamente, porque sabemos que no se pueden comprar 1 millón de viviendas de la noche a la mañana, pero paulatinamente que las compre, porque nosotros estamos en la protesta pero estamos en la alternativa. Como bien ha dicho Julio, la protesta y la propuesta muchas veces que la habéis escuchado perfectamente. Y la propuesta es que el gobierno compre las viviendas que tienen los bancos y que tienen los promotores. ¿Pero a qué precio la tienen que comprar? Porque esa es la cuestión de fondo. ¿Al precio de mercado? Aunque ahora dicen que se han devaluado un 30%, o al precio de coste real que tiene la vivienda de lo que cuesta el albañil, el ladrillo, el cemento, etcétera, etcétera. Esa es la cuestión. Pues nosotros pensamos que el gobierno tiene que ir y ofrecerle a los banqueros y a los promotores que les compra las viviendas al precio de coste de las viviendas. Y el gobierno las ponga en régimen de alquiler o alquiler con opción a compra para la gente que hoy no puede tener una vivienda, o la gente que los bancos desahucian y le echan los muebles de la casa cada día de la vivienda. Porque es un derecho que está en la Constitución Española en el artículo 47 y tenemos que exigir que ese derecho se cumpla y se cumpla por los poderes políticos interviniendo en la economía, y nada de patrañas de la libre economía resuelve los problemas, porque es mentira. Y porque la historia demuestra que es mentira que la libre economía de mercado haya resuelto los problemas de la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, especialmente los trabajadores y de las trabajadoras.